Estamos aquí desde Malagana Studios en Reconociéndonos Podcast, temporada 1, episodio 5, con un amigo. Aquí todas las personas que han venido hemos en algún momento tenido un vínculo desde el sector artístico y cultural, principalmente de la localidad de Kennedy, y con este personaje que está aquí acompañándome el día de hoy, el doctor, porque ya hoy en día es un abogado graduado, después de mucho esfuerzo, porque pues para nosotros nada ha sido fácil en la vida. Después de mucho esfuerzo ya tiene su título de abogado, que vamos a hablar también de eso. Le doy la bienvenida a Baruch, uno de los gestores de la localidad de Kennedy. Bienvenido. John, gracias. ¿Cómo vamos? Bien aquí tratando de sacar como este proyecto, dando nuestros primeros pinitos al frente de la cámara, porque pues el doc más que nadie sabe que siempre estaba detrás de la cámara. Esta es una deuda, ¿no? Esta era una deuda Sí. que había hace muchísimo tiempo y que me alegra mucho que se esté cumpliendo y que ojalá me siga invitando porque esto me encanta. A mí me encanta mucho esta parte del tema cultural y artístico y era una deuda que usted tenía hace rato. Hace muchos años. Y para la gente para darles un poquito de contexto, bueno, ya lo he dicho en el cabezote, yo soy realizador audiovisual, he sido rapero, he sido gestor cultural, he sido representante de sectores culturales en instancias de participación. También Baruch ha estado en muchos de esos espacios, hemos compartido y hemos entablado una amistad de la misma manera que son todas las amistades, no sé, bueno, si de todos los hombres o no, que cuando necesitamos uno del otro, pues ahí estamos, nos hemos apoyado las iniciativas uno del otro, hemos iniciado proyectos hasta políticos también y hemos estado ahí como siempre trabajando. Y yo en muchas ocasiones le había mencionado a Baruch que este tipo de proyectos, lo que hoy en día es un podcast, he venido pensándolo desde hace mucho tiempo. Incluso con Baruch también pensamos en hacer contenidos audiovisuales, por lo menos desde el 2012, 2013, 2014, 2015, cuando todo esto todavía no estaba andando de la manera que está. Pero bueno, se están dando las cosas. También hay que mencionarlo gracias a las convocatorias, que es importante pues fortalecer los procesos de las organizaciones por medio de los recursos públicos, que son recursos de nosotros. Ese es un punto clave. Permítame que le interrumpa ahí, porque es que uno encuentra en esto... Ahorita muy seguramente vamos a abordarlo desde otra perspectiva, pero cuando usted dice gracias a las convocatorias, uno encuentra que en este sector hay mucha gente, muchos artistas, muchos colectivos, muchas organizaciones que se la pasan quejándose del sistema. Sí. Se quejan y se quejan y se quejan. Yo mismo me he quejado del sistema. Porque pues el sistema no es perfecto. Cuando hablo del sistema hablo de las instituciones que están ahí, las secretarías. Todo lo institucional. Todo esto. Pero... necesitamos al sistema, por un lado, porque pues si no esto sería una anarquía, pero además creo que sí se ha crecido un montón de hace 25 años, 30, 20 años hacia acá. Yo creo que se ha crecido un montón y el dinero, mucho dinero, ha llegado precisamente a esos colectivos, a esas iniciativas barriales, a esos grupos emergentes para que puedan hacer cosas como estas. En eso yo creo que el Estado se anota un punto, claro. Se anota un punto muy importante. Y entonces ahí es donde yo aprovecho para hacer el llamado, o sea, listo, claro, hay que poner el dedo en la llaga en aquello que definitivamente no funciona, pero yo creo que uno tiene que aprovechar esto porque es que finalmente, esto es otra cosa que vamos a hablar de pronto en algún momento de este podcast y es, uno debe aprovechar esto porque es que esto no es regalado. Claro. Esto sale de los impuestos que todos los bogotanos nosotros pagamos. Del bolsillo de cada uno. Del bolsillo de cada uno y entonces esto no es gratis. Esto es producto de que pagamos y se hace una redistribución de impuestos y por eso es que gracias a eso estamos aquí grabando esto. Eso es. Pero antes de irnos a lo político, porque todo eso tiene mucho de político más allá de lo entendido que la gente tiene la visión de la politiquería y todo eso, el trabajo que nosotros hacemos siempre ha sido político. Pero bueno, arranquemos por donde es. Un nombre muy característico y todo el mundo lo identifica por Baruch. ¿De dónde viene ese nombre? ¿Sabe de dónde viene? Claro. Cuando uno tiene un nombre exótico le toca averiguar de dónde es porque si no el bullying es bravo. Mi papá y mi mamá pertenecían, mi mamá todavía está viva, mi papá falleció hace unos 5 años, ellos pertenecen a una religión cristiana, de origen cristiana protestante. Pues me voy a reservar el nombre exacto de la iglesia porque pues no viene al caso. Y las iglesias protestantes tienen en su Biblia, en su versión de su Biblia, unos libros que la Iglesia Católica consideró apócrifos, es decir, no inspirados por Dios. Pero ellos sí
dejaron algunos de esos libros dentro de su Biblia y uno de esos es Baruch. Baruch es un secretario, el secretario del profeta Jeremías, lo que se llaman como profetas menores era... Ok. Entonces Baruch era el secretario de ese profeta y mi papá perteneciendo y mi mamá perteneciendo a esta iglesia cristiana, pues decidieron ponerme Baruch. Baruch es un nombre de origen arameo cuyo significado es bendito. Se parece mucho al Barack de Barack Obama. La diferencia es que la raíz es la diferencia. Barack es bendecido, Baruch es bendito. Eso es. Bueno, a mí me toca decir siempre Baruch. ¿Cómo es? Baruch como la isla, pero con C al final para que lo escriban bien. Pero al final lo dicen como la isla, ¿no? Sí. ¿Qué hubo, Barú? ¿Qué hubo, Barú? Barú. Le quitan la C. Bueno, toquemos un poquito, sin mencionar la iglesia específica, si le parece. Sí. Porque sé que esa congregación, esa iglesia tiene algunas características muy particulares, que son diferentes a la de la mayoría de la población. ¿Puede mencionarme alguna? Claro, lo que pasa es que las iglesias de origen cristiano, protestantes, Sí. entonces hacen una interpretación de la Biblia diferente a lo que hace la iglesia católica. Su raíz pues es el cristianismo, la creencia en Cristo como Salvador, como Redentor, como ese tipo de cosas, pero empiezan a hacer unas interpretaciones diferentes. La iglesia a la que yo pertenecí durante varios años, hasta mi adolescencia, más o menos hasta los 14 años, por ejemplo, no celebramos en esa época, paréntesis, ya no pertenezco a ninguna iglesia, celebro todo. Ahora no se celebra demasiado. Se celebra en exceso. O sea, todo lo que se reprimió en esos 16 años se lo celebra ahora. A los 15 empecé a desreprimirme. La oveja descarriada. Los cumpleaños no se celebran. Ok. La parte de lo que recuerdo por lo cual, por ejemplo, no se celebra el cumpleaños en esta religión es porque en un cumpleaños de la hija de Herodes Antipas es cuando decapitan a Juan el Bautista y de regalo la hija de Herodes Antipas pide la cabeza de Juan en una bandeja. Entonces, a partir de eso, ellos hacen una interpretación un poco más teleológica, holística, no sé cómo llamarlo. Y entonces no lo celebran, tampoco la Navidad. Okay. Y las fiestas como más comerciales, el Día de la Madre, ese tipo de cosas no se celebran. Y bueno, listo, y si hasta los 15 años nunca celebró un cumpleaños, ¿cómo fue ese primer cumpleaños? Huepucha, evidentemente yo pues, la idea de estas religiones es que su círculo de amigos sea de la misma religión, ¿no? Es cerrado. Es cerrado, son cerrados, entonces como que tener amigos por fuera no es una opción, sin embargo, pues yo siempre los tuve. Entonces recuerdo mucho que cuando ya dejé de asistir, además porque empecé a hacer preguntas incómodas, que a esa edad uno ya empieza como a racionalizar ciertos temas y como que lo que le están entregando como que no es suficiente. Sí. Entonces eso empezó a incomodar a mucha gente. Y recuerdo mucho que como para los 15 años tal vez, ¿sí? Con esos amigos que no pertenecían a esa religión, se iban a un viaje a Melgar y justo era para el fin de semana de mi cumpleaños. Y pues me volé, me fui a escondidas. Obviamente ya cuando estaba allá, le pedí el favor a la mamá de mi amigo que me alcahueteaba que llamara a mis papás para que les avisara que al menos estaba bien, porque obviamente sabía que cuando llegara iba a tener un problema serio. Pero pues digamos que no fue, pues era menor de edad, entonces pues alcohol no había y pues droga tampoco hubo afortunadamente. No, nada de eso, pero pues al menos sí creo que hubo una torta y ese tipo de cosas porque nunca la hubo. Nunca hubo la torta, el happy birthday, nada de eso. Pero digamos que hasta los 15 años fue la primera, o sea, no sé si sea una pregunta absurda, pero hasta los 15 años de verdad no tenía la idea de lo que era la celebración de un cumpleaños, o sí, porque no, yo sí sabía, claro, porque de todas maneras, pues... O sea, no era una, ni mucho menos, quiero faltar, o sea, no es una secta, ni mucho menos tampoco. No es un, digamos... O sea, no están así aislados. Mucha gente por fuera de estas religiones considera estas religiones como sectas, así las denominan, sectas. Sí. Yo creo que están lejos de ser sectas como las que hemos visto en Estados Unidos, donde se van a una granja, se encierran 1,500 personas y al final se suicidan todos. No, esto es gente que lleva una vida normal, o sea, sí. Mi hermana pertenece a esta iglesia, mi cuñado, mi mamá, mis sobrinos. Y yo me hablo bien con ellos, o sea, normal, son gente normal que trabaja, sí. Que desayuna, que come, que le toca rebuscársela.
La diferencia, digamos, es que evidentemente no celebran, saben qué es, y yo sabía que era celebrar unos cumpleaños, porque insisto, tenía amigos a los que de pronto me escapaba, iba y comía un pedacito de ponqué. Nunca, pues, obviamente no lo hacía con mucha frecuencia, y mis papás no podían saberlo porque pues estaba mal hecho. Pero digamos que eso era. Yo sí sabía que era, y las navidades también. Tengo una tía muy cercana, una hermana de mi papá, que pues ellos sí celebran todo, entonces sabía que era un árbol de Navidad y sabía que era un pesebre, además mi papá tuvo una cosa muy interesante desde mi punto de vista, y es que mi papá no fue toda la vida. Ya la dije. No, ya no, igual quedó, pero lo vamos a distorsionar. Eso. Sí, ahí queda un pip. Sí, mi papá perteneció a esa religión toda la vida, no perteneció a esa religión toda la vida, él se volvió de esa religión, se convirtió en cristiano pues como a los 30 años. Okay. Mi papá fue católico toda su vida y fue acólito. Entonces mi papá conocía muy bien por dentro todo el rito católico de todas las celebraciones y él nos contaba muchas de esas cosas. Entonces, y mi papá era una persona que era un poco más abierta frente al conocimiento. O sea, mi papá leía no solamente la literatura de esta religión, sino leía otras cosas y había leído muchas otras cosas, entonces compartía con nosotros ese conocimiento. Entonces no era una cosa completamente cerrada, o sea, una secta donde solo podíamos, no. Vale. Entonces por eso se sabía cómo era. Pero bueno, ¿y cómo recibieron ellos ese momento, ese punto de quiebre donde Baruch dice, no, yo ya no sigo aquí, yo quiero vivir mi vida de otra manera? Usted no me dijo que veníamos a hablar de eso, yo no. Pero ya nos fuimos por ahí. Ya nos fuimos por ahí. Creo que esto puede llegar a ser más atractivo que el sector cultural. Esto es mejor que hablar de cultura. La gente debe estar pensando, ¿en qué estaba este hombre? ¿Dónde está? Y no, o sea, no. No, queremos dejar claro que no es eso, pues se reserva el nombre porque pues no es necesario, sí, pero es una religión de las religiones con las que nosotros convivimos que de hecho cada rato llegan a buscarte a la puerta. Entonces, lo que pasa es que yo me quiero reservar el nombre es por respeto a mi mamá, a mi hermana, a mis familiares, porque además no quiero que esto parezca una burla frente a eso, porque soy muy respetuoso, o sea, soy progresista y liberal hasta los tuétanos en eso y en muchas otras, libertad de culto, por eso escogí el derecho, libertad de culto, libertades sexuales, o sea, todo lo que sea libertad siempre y cuando haya respeto. Iba a decir me consta, pero no es conveniente decirlo. Entonces, ¿cómo se da? Bueno, se da porque en esa religión hay un paso que se da y uno se bautiza. Ok. Pero no es como en la católica que es de pequeño. No es como en la católica que usted no tiene conciencia de eso, sino que aquí lo que se insta es a que usted tenga conciencia de por qué se va a bautizar. Mejor. Pues eso sí me parece que debería ser así, o sea, no que a uno lo bauticen de niño donde uno de verdad no tiene conciencia de qué está aceptando, qué está recibiendo, y me afilian a algo sin preguntarme. Digamos que ahí es donde entra nuevamente el tema del respeto por todas las religiones, pero sí siento que, claro, cuando usted hace algo de lo cual es consciente, pues es más fácil que usted pueda asumir las consecuencias de esos actos, claro, buenas y malas. Entonces, como para hacerlo uno tiene que tener no cierta edad, sino cierta preparación y cierta madurez. Entonces cuando ya estaba listo, aparentemente listo, pues mi mamá que es muy sabia ella, en su entender, dijo no, les dijo a las personas encargadas de que autorizaran o no mi bautizo, les dijo que no, que yo todavía no estaba preparado, que me esperara un poco. Entonces cuando ocurre eso, yo... En ese momento quiero decir que después con los años entendí, ya siendo uno más adulto, maduro y toda esa cosa, entendí que ese fue el puntillazo, el campanazo que la vida me puso a mí como a escoger entre dos caminos. Sí. Muy seguramente si yo me hubiera bautizado, y esto lo repito yo siempre cuando me preguntan por esto, muy seguramente si yo hubiera dado ese paso en ese momento, tal vez no estaríamos aquí los dos charlando. Okay. Porque si algo tengo yo es que cuando me meto en algo, pues lo hago y me comprometo y lo que toque. Entonces, pero al revés también, cuando ya no, pues listo, pues ya no de Dios. Obviamente en ese momento yo no tenía esa conciencia, ahora que uno es adulto y dice, no, pues si eso ya no se da es por algo, esperemos con calma. Pero en ese momento entonces se dieron otra serie de circunstancias, hay un tema ahí complejo y es que las relaciones sentimentales
empezando, pues deben ser heterosexuales, ¿no? Okay. Dentro de estas religiones. Primero. Segundo, pues deben ser relaciones que estén encaminadas a constituir casi que una familia. Entonces yo en esa edad ya tenía algún tipo de sentimiento por otra chica, por una chica, y pues esto estaba mal visto. Entonces, ¿Pero ella era de la misma religión? Sí, claro, efectivamente era de la misma religión, y entonces eso fue, claro, después con el tiempo entendí que de todas maneras esa represión de esos sentimientos y como esos instintos que uno tiene de adolescente, bueno, más de niño, no de adolescente, entonces como que eso lo empuja a uno a veces a hacer más vainas. Siento que de alguna manera sirve, digamos, si fue como terapia para embarazos tempranos, es efectiva. Funcionó. Funciona. Pero como represión para que usted no pueda expresar lo que siente, me parece que es un poco fuerte. Vuelvo, insisto, con todo el respeto que me merecen cualquier tipo de religión. Entonces, es esa relación que se empezó a sostener con esta joven también, pues no era bien vista, entonces efectivamente pues ahí tocó la ruptura, el despecho, todo ese tipo de cosas. Bueno, o sea, sí los condicionaron a que rompieran. No, pues claro, se dieron cuenta porque además era escondidas, pero se dieron cuenta la cosa y tal, eso hubo, ahí hay una historia mucho más larga que da como para 3 podcasts porque yo terminé yéndome de mi casa, pero con ella. Entonces, yo no sé si voy a contar todo esto, mis hijos me van a ver y bueno, ya saben parte de la historia. Y claro, eso ya es un nivel más allá. Claro. Eso es un nivel mucho más alto. Obviamente, pues la decepción para mi papá, para mi mamá, para la familia de ella, para los amigos del entorno. Pero, ojo, no estoy echándole la culpa a mi mamá ni a ninguno de ellos. La responsabilidad era solo mía. Fue producto, la decisión se tomó después de que yo no pude bautizarme. Okay. Entonces, por eso es que yo digo, no, si me hubieran dejado bautizar, tal vez no pasa nada. O sea, tal vez yo me calmo, me relajo, y sigue por la senda. Y sigo por donde mis papás y hasta un punto yo también quería hacerlo, pero ya no se dio, pues no se dio. Bueno, entonces, da la ruptura, pasan cosas, suceden cosas, dijo, se separa de la iglesia y eso no implica también una separación de la familia. Claro, eso fue fuerte porque yo yo regreso de mi luna de miel, como me dijo mi papá, en esa época, que pecado con mi papá. Yo regresé y lo que también tienen ese tipo de religiones tan cerradas es que prácticamente usted se convierte en la oveja negra. Claro. Y entonces lo hacen a un lado. Entonces eso también empezó a afectarme mucho. Entonces, pero sí lo hace, o sea, yo escuché alguna vez una entrevista también de este mismo tema y decían que sí, de verdad, los excluían. O sea, los excluían en que en teoría no deberían hacer contacto con la persona que salió de ese núcleo. Así es. Hay religiones en donde eso es completamente marcado, la persona es excluida y si quiere volver, pues entonces tiene que hacer toda una serie de cosas y demostrar su arrepentimiento y toda la cosa. Hay mucha gente que lo hace y pues eso está bien. Yo lo que hice fue, en vez de hacerlo, porque además no podían sacarme porque no había dado el paso anterior. No podían. Claro. O sea, estaba en un limbo, había un vacío en la norma. Sí. Entonces no podían echarme. ¿Sí? Entonces, ¿yo qué hice? Pues yo empecé como a también, entonces yo me di cuenta y yo, bueno, listo, pues no quieren nada conmigo, listo, pues bien. Entonces eso me hizo acercar más a mi círculo de amigos por fuera. Y entonces ya la cosa, los conflictos con mi papá y mi mamá se aumentaron, se recrudecieron mucho. Eso produjo que yo dejara de estudiar. Yo iba en 9º bachillerato, entonces yo dejé de estudiar. Digamos que no empecé a trabajar porque yo siempre había trabajado como con mi papá, como con esto. O sea, siempre estuve como trabajando. Sí. Pero a partir de ahí ya fue como, listo, vamos a trabajar entonces. Entonces ese año no lo terminé, me fui por allá a una finca, trabajé, volví, seguí trabajando, después validé y así empezó la cosa. Pero sí empezó a haber una distancia producto de que yo ya no quería estar más ahí. Porque de alguna forma sentía que por más de que yo había cometido un error dentro del esquema pues religioso, sí, dentro del esquema de las reglas que debe tenerse en este tipo de religiones, de iglesias, pues yo creo que las personas merecen una segunda oportunidad y creo que la forma de poner a otro
grupo de muchachitos igual a mí, porque eran iguales a mí, de la misma edad, un poquitico más grandes, y decirles, ustedes no hablen con él, pues de todas maneras Claro, es eso fuerte, marca, es o sea, fuerte. eso es un bullying, pero bueno, no juzgo Son a sus nadie. normas. Son sus Y normas, ya. son sus normas. Si no le gustan las normas, pues vayas. Entonces eso fue lo que hice, ¿sirve? Y claro, eso empezó a generar una distancia con mi papá y mi mamá bien importante. Y a lo largo de todos estos años, pues eso marcó como el tipo de relación que iríamos a llevar con ellos, porque no superaban que yo no hubiera querido continuar. Pero ya en la actualidad eso se zanjó. En su momento. Hace muchos años, pues mi papá ya no está hace 5 años, lamentablemente él muere producto de una enfermedad, un cáncer. Mi mamá está todavía viva, tiene pues algunas dolencias, unas enfermedades que estamos ahí con mi hermana pendiente del tema, pero efectivamente, hace ya varios años, entonces ya cuando tuve mi primer hijo y he tenido 2 hogares, ¿no? Vamos en el segundo intento, en este vamos bien. Entonces, en el primer intento de matrimonio y todo, entonces pues ya hubo más acercamientos. O sea, no, siempre hubo acercamientos, pero pues los roces, ellos, porque siempre, ¿y usted qué? ¿Y usted por qué no vuelve? Y mire que esto. Yo creo que ya hubo un punto en el que ya dijeron, no, definitivamente no se más, fue. no digamos más eso. Entonces yo dije, bueno, listo. Entonces como que entendieron también que yo ya era grande, que ya tomaba una decisión y que han pasado muchos años y de igual forma de aquí para allá también ya, bueno, ya el respeto frente al tema. Porque sí habían choques muy fuertes, porque cuando me cuestionaban, entonces yo devolvía el También cuestionamiento. cuestionaba. Claro. Pero bueno, listo. ¿En qué momento de esa ruptura, de escoger ese camino aparte de la congregación de la iglesia, aparece el sector cultural en la vida de Baruch? De accidente, de pura chepa. Nosotros vivimos muchísimo tiempo en la localidad Rafael Uribe, en un barrio que se llama Marco Fidel Suárez. Luego de ahí mi mamá y mi papá compran un lote en la localidad de Bosa, en el barrio Santa Fe, donde el pavimento en esa época se derretía cuando llovía. Se derretía como así, o sea... Pues no había pavimento, yo no entiendo. Ah, o sea, no lo entendí. Dije, ¿será como la pavimentación que hacen ahora que pavimentan y a los 2-3 días No, ya se dañó? No. Esas son las baldosas de Peñalosa, ¿no? Ajá, sí. Verdad que no me puedo hablar todavía política. No, En o sea, fin. aquí se puede hablar de lo que sea, pero bueno. Entonces, sí, bueno, En ese barrio compran un lote y para estar más cerca, porque mi papá fue agricultor y fue constructor, o lo que llaman albañil, Sí. o más popularmente ruso, pero pues vamos a decir albañil. Para efectos de la historia era albañil o constructor de casas. Y fue agricultor, combinó ambos oficios. Entonces nos fuimos a vivir a Roma para Sí. quedar más cerca de Bosa, para poder estar pendiente de la Roma en Kennedy y estar pendiente de la construcción, porque compraron el lote y empezaron a construir. Entonces en Roma yo entro a estudiar al colegio, al externado Camilo Torres en la jornada de la tarde. Camilo Torres en la 30 En la 34 con séptima. ¡Y qué viajecito! Sí. Yo estudiaba en la tarde, yo salía como a las 11:30 de la mañana, 11 de la mañana salía para el colegio en una busetica que me pasaba ahí a una cuadra. Y, ¿por qué estamos hablando de esto? Ya me acordé. Entonces, en ese momento, yo conocí un amigo que con el paso del tiempo se convertiría en mi cuñado, es decir, el hermano de mi primera compañera. Y él, un día aburrido, él estaba un año más adelante que yo iba en Sí. noveno, él en décimo, y me dijo, venga, vamos a buscar una escuela de fútbol ahí al Cayetano Cañizares, camine y hacemos algo. Yo le digo, y si hagamos algo, estamos muy vagos. Nos fuimos hasta el Cayetano, entramos al Cayetano Cañizares y allí íbamos a buscar una escuela de fútbol. Él se encuentra con una amiga con la que había compartido en un encuentro de jóvenes que él había ido como delegado de su colegio. Ese pedazo, no me acuerdo muy bien, se conocían, la chica, la pelada estudiaba en el colegio La Amistad, Sí, aquí en Kennedy, también. y se encontraron, se recuerdan, ay, hola, ¿qué haces aquí? No, hola, mua, 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 mua. Y resulta que la chica en ese momento hacía parte con un grupo de compañeros de su colegio, de un grupo de chicos que estaba aprendiendo a montar zancos. Ok. Con una fundación que tenía la sede en ese momento allí, que todavía está aquí en la localidad de Kennedy, la Fundación Cultural Teatropical, su director, Manuel Ballesteros. Entonces nos encontramos con ella
y entonces nos presentaron y tal, ¿no? ¿Y ustedes quieren tal? Yo, bueno, pues veníamos por fútbol. Por fútbol y se fueron en nos zancos. fuimos en zancos. En tacones altos. En tacones altos. Entonces, claro, pues, digamos que yo de aquella religión desarrollé como la capacidad histriónica de abordar a las personas, como la capacidad de pararme frente a un público y hablar sin pena. Entonces se adaptaba un poco a esta nueva experiencia y no fue tan difícil. Lo difícil fue aprender a montar zancos. Yo batí récord mundial de caída de zancos, pero esa constancia me llevó a que en ese año, al año siguiente o ese mismo año, inauguraron la pista de patinaje. Fue en 3 semanas. Fue del IDRD y yo era el único que estaba disponible. No me acuerdo por qué, pero estaba disponible. Me llama su director, me dice, venga, es que nos pidieron el apoyo de unos zanqueros porque vienen unos niños para la inauguración. Yo me monté en unos zancos muy altos, obviamente con una vestimenta de zanquero, y salí en la primera página de la sección Bogotá del Tiempo. Uy. Obviamente no se me ve la cara, pero pues me veo ahí como zanquero. Se ve la caída. Se ve cuando voy cayendo. Cae zanquero. Cae zanquero y muere desangrado, no mentiras. Y le doy la mano a una niña y se corre la voz de que yo que estaba en primera plana. Mi papá, ahí hay una anécdota muy chistosa frente a eso. O sea, pero en serio no se veía la cara. Sí se ve, se alcanzaba a notar, decía, "Ay, ese es mi hijo". No, porque además tenía maquillaje, o sea, tenía maquillaje, okay. Tenía una pañoleta, pero pues era el único que estaba ese día. Me imaginé la foto de la niña y los zancos. Tal cual, así era. Pero pues todo el mundo sabía que era yo, entonces hay una anécdota como que mi papá después no consiguió como en la edición de ese tiempo, se fue hasta el tiempo y le pasaron una copia de la foto, por ahí está esa foto todavía. Uy, pero eso habla bien. Eso habla muy bien de mi papá, claro. porque mi papá vivía muy orgulloso, a pesar de la ruptura ahí con el tema religioso, mi papá cualquier cosa que para él, que él considerara un logro, pues como que lo exaltaba, entonces, bien. Chévere por el lado. Bien. Entonces ahí arranca como el tema, eso me lleva, ese encuentro con el arte, y de ahí para adelante, y pues yo terminé en las tarimas, siendo presentador de muchos festivales a nivel local, a nivel distrital, y siempre al público le decía, dejen que sus hijos se encuentren con el arte, porque cuando alguien se encuentra con el arte, su vida no vuelve a ser igual y va a cambiar para bien, de eso sí estoy completamente seguro. Yo en esa edad, en ese momento tenía 16 años y pues habían cosas con las que estaba desubicado. Hacía poco había salido de la religión, no estaba estudiando, pero estaba ahí como floja la cosa. Entonces, ese encuentro con ese mundo, esa colisión de mundos fue muy bacana, porque producto de eso creo que me volví mejor persona, mucho más sensible frente a las comunidades, frente a la vida, frente al resto de personas. Entonces, y esa disciplina ahí me llevó, por ejemplo, a ir al Carnaval de Barranquilla, me llevó a estar en Iberoamericanos de Teatro en las comparsas, me llevó a presentarme por muchos escenarios en Bogotá, principalmente en Kennedy, pero en Bogotá también. Ese fue un cambio brutal, o sea, no fue cualquier cosa. Digamos, ha podido retirarse de la iglesia y seguir una vida relativamente, no sé cómo decirlo, sin normal, porque es que la vida de los que hacemos parte del sector artístico y cultural no es tan normal, no, por muchas razones. Pero entonces sí, fue un giro completo, otro, o sea, como el extremo, por decirlo de alguna manera, bueno, sin excesos, pero fue irse al otro extremo. Nosotros nos conocemos más o menos ¿en qué año, Baru? Nosotros nos conocemos en el año 2008. Yo recuerdo mucho ese de 2008 porque ahí hay una ruptura otra vez en mi vida. 2009, entre el 2008 y 2009. Vale. Me acuerdo de esa época es porque ahí hay otra ruptura, otro corte. Y aparece John Cabanzo. No, cálmese. Otro corte, y es que yo me separo de la persona con la que estaba conviviendo. Tenemos 2 hijos, una de crianza y uno biológico. Siempre tengo que hablar de esto porque pues ella tenía una niña cuando decidimos juntarnos, y pues esa niña crece al lado mío, yo crezco al lado de ella, claro. Y yo también era muy joven,
y pues es la obra que todavía, tiene 25 años y aún me dice papá. Entonces eso me parece muy chévere. Ahí nace también mi primer hijo biológico, que va a cumplir 20 años este año. Ahí hay un corte con ella, digamos que ya incompatibilidad de caracteres definitivamente, Sí. entonces dijimos no más. Y yo aterrizo en una fundación parecida a la con la que inicié. En algunas épocas fueron aliados, amigos, en otras no tanto, pero bueno, esas son otras historias del sector cultural que... Pero estamos hablando de fundaciones, de gestores que han Sí. sido como los más representativos. En Su una- momento total. fueron los más representativos de las artes escénicas Total. en la localidad de Kennedy. Total. Que hay que mencionarlos que Teatro Tropical con Manuel Ballesteros, y si no estoy mal, pues ahí va esa teatrama Voy a Teatrama. con don Jesús, Con Chucho, alias Chucho. Jesús María Montoya Chucho. Cavides. Don Chucho, un saludo para don Chucho por allá, Chucho, sí. Entonces ahí yo llego... donde se encuentre, en su billar. Está desde el billar. Ahí yo llego a Teatrama. Yo ya había trabajado algo con Teatrama y Teatropical y Fuca. Fuca también es parte importante de esta historia, ahorita la vamos a tratar. Y con él empiezo otra vez a trabajar en ese 2008, entre 2008 y 2009. Y se habían ganado, digamos que ahorita me falla un poquito la memoria frente exactamente cuál de las organizaciones, porque también estaba Espacios de Vida. Sí. Espacios de Vida estaba naciente en ese momento más o menos, a cargo de Javier Cabezas, y yo empiezo a trabajar con ellos y hay una reunión porque se venía el festival de hip hop. Entonces hay una convocatoria de los grupos que aquí ha sido, digamos, muy interesante, ha sido un movimiento que siempre hay, o sea, siempre hay raperos. Siempre hay raperos. Si hay algo en Kennedy son raperos. Y si hay un evento aparecen más. Y si hay plata aparecen el triple. entonces había una reunión y ahí aparece Don John, era el más gomelo de todos los raperos. Por eso lo odiaban, porque decían que Éramos gomelos. eran gomelos, pero que eran light, que era un rap light. Yo, vea pues. Chucho me dice, no, es que este es John Cabanzo, no, ellos tienen, y él es diseñador gráfico. Y ellos tienen con la esposa y no sé qué, hacen diseño gráfico, hacen buenas piezas. Yo, vea, pues bueno, chévere. Que eso es Malagana Studios. Que eso es Malagana Studio. Entonces nos conocimos ahí, y viene un concurso, porque digamos en esa época se empaquetaban los proyectos. Sí. Bueno, algunos y otros no. Entonces había uno que era Arte al Paso. ¿Sí fue en ese? Sí, ya me acordé. Arte al Paso también es otro proyecto muy interesante, muy bonito. Que se dejó. Que intentaba reivindicar todo el trabajo de los artistas plásticos, que aquí ha habido unos muy, muy buenos, de los cuales, pues, digamos, el proceso que yo conocí de eso fue muy interesante. Entonces, Arte al Paso consistía en, esto se lo estoy explicando a las personas que nos ven. Ustedes saben qué consiste Arte al Paso. Sí, que no tienen el contexto. Pero... Consistía en que para arrancar el proyecto, para arrancar la ejecución de ese programa en específico, entonces se escogía la imagen, el ganador de la imagen de Arte al Paso como tal. Y yo me acuerdo que ustedes participaron con un afiche que para mí era el más bonito de todos, pero pues eran varias personas. Yo no elegía, realmente había un curador y 2 jurados, y ellos eran los que escogían. Entonces se escogieron. Creo que la de ustedes llegó como hasta la fase final, como entre 3, y finalmente esa fue la que ganó otra, pero la suya quedó ahí. Entonces, a partir de eso, digamos, yo entré a trabajar a Teatrama y se aceptaban algunas de las cosas, a pesar de mi corta edad. Bueno, no, mentira, ya tenía 20 y pucho de años, no, ya no estaba tan joven. Se aceptaban algunas de las cosas que yo proponía, que proponíamos, y en consenso algunas cosas se tomaban en decisión. Venga, miremos y tal, si esta gente es de aquí de la localidad y hace diseño y tal. Y a partir de ahí creo que empieza a engancharse todo el tema del diseño gráfico de piezas, por lo menos para Teatrama. Sí, porque pues estaba Fuca, que en ese momento estaba Javier Rodríguez, y habían otras organizaciones que tenían pues sus diseñadores. Entonces, bien, nosotros lo vimos por el lado de que era un gana-gana en el que nos acercaba además un poco también a los colectivos de hip hop,
de hip hop porque evidentemente siempre ha sido una comunidad compleja. Sí. Hay gente de todo. Uno ahí encontraba gente muy buena, muy respetuosa, pero también encontraba gente muy paila. O sea, definitivamente. Sí, que llegan al choque. Llegan que al llegan choque, con llegan la a grosería, amenazar, amenazando. porque son la calle, porque es. Que eso pasaba y eso la gente de pronto no lo sabe, pero detrás de un festival, de muchos festivales de hip hop, habían amenazas. Sí. Porque yo no pasé, porque yo tengo que quedar, porque yo soy el mejor. Lo hablábamos también con otro compañero y esa cosa de los egos en el hip hop era difícil de manejar. En la localidad pasó varias veces de verdad de amenazas frente a los jurados por las decisiones que tomaban y también a la organización muchas veces. En la última ejecución que yo estuve, que fue en el año 2017, a mí me amenazaron por Facebook, por mensajes internos nos amenazaron. A mí específicamente y llegaron varias que nos iban a dar plomo en el festival, que nos iban a dar bala, que ya sabíamos, que no sé qué, pero así ocurrió mucho tiempo. Pues gente, la verdad, desadaptada y rencorosa y desubicada, hermano, porque siempre, o sea, traíamos jurados siempre distritales. O sea, Sí. yo no recuerdo ninguno de los festivales de hip hop en los cuales yo haya estado como parte de la organización en donde no se haya traído jurados de nivel distrital. Traemos gente, ex integrantes de Gotas de Rap, ex integrantes, por ejemplo, del clan Santa Fe, ¿cómo era? De la localidad de Santa Fe. No me recuerdo, es que han sido muchos. Bueno, gente de la escena distrital. Gente de nivel y de que trayectoria. no tenía aquí contacto directo. Claro que los conocían, pues obvio, porque es que esto de todas maneras en este medio todos se conocen con todos, pero era gente muy profesional, gente dedicada en ese medio y siempre jamás intentó favorecer, jamás. Recuerdo una incluso donde alguien puso una pista debajo. En una audición colocó una pista para ayudarse y creo que lo descalificaron por eso, no me acuerdo bien, sí. Porque evidentemente se ayudó y la ayuda estaba haciendo lip-sync. Estaba haciendo lip-sync. Sí, o sea, tenía la canción por debajo y realmente no Correcto, estaba haciéndose una ayudita y eso no estaba permitido y era una persona, y yo conocía al pelado y me parecía bien y tal. Todavía es la hora que yo lo veo y me saludo y nos saludamos, pero no pasó. Hasta donde me acuerdo no pasó. Y entonces yo digo ese tipo de cosas, pero bueno. Ahí, digamos, arranca como, y quiero también reconocerlo aquí, gracias como a ese apoyo que dieron desde primero, creo que fue Teatrama, creo que fue el primero que me recibió a mí, más allá de Zurdo, el rapero de KL, me recibió como John Cabanzo, Zurdo estilo, me recibió como John Cabanzo, el diseñador gráfico, y me empezó de verdad a abrir puertas en el sector. Digamos, para la gente que nos ve, que nos escucha, Malagana Studios, venimos trabajando desde, no sé, más de 15 años aproximadamente, y el sector artístico y cultural fue nuestro primer nicho. Empezamos a trabajar con Teatrama, con Manuel Ballesteros Teatro Tropical, con otras organizaciones de la localidad de Kennedy, después con Espacios de Vida, después con la FUCA Nueva Generación, y gracias a ustedes es que hoy en día estamos donde estamos, y hemos podido recorrer todo este camino por medio de nuestro estudio de diseño y comunicación audiovisual a lo que estamos tratando de hacer hoy en día, que es aquí al frente de las cámaras, y con ustedes también iniciamos todo el tema de fotografía, producción, video fuerte, porque digamos nosotros no estudiamos realización audiovisual ni cine, pero empezamos a hacer gracias al apoyo que nos dieron esas organizaciones de base comunitaria que sí propendían, que sí proyectaban y querían generar un mejor ambiente para las organizaciones artísticas de la localidad de Kennedy y de otras localidades a donde también llegaron. Que eso mucha gente no lo reconoce, mucha gente tampoco lo tiene hoy en día, que mucho de los presupuestos también que se están ejecutando hoy o que dispone la alcaldía también fueron luchas que dieron esas organizaciones décadas atrás. Total, o sea, aquí, y eso es lo que a veces, yo fui consejero local de cultura por primera y única vez hasta junio del año pasado, junio del 2022. Fuimos compañeros y quedé hastiado. No, gracias. Que si quiere, no, muy amable, no, deje así. Porque la gente es muy desagradecida. La gente nueva, hay mucha gente nueva, muy buena, pero hay gente con un discurso, discúlpeme, muy culo. Y es el discurso de que
como que antes de, o sea, como que todo esto fue generación espontánea. Sí, ahora Y en los últimos entonces años. un día cualquiera, ¡pum!, apareció una escuela de formación artística, ¡pum!, aparecieron unos festivales como las cápsulas de Goku. No, papitos, eso costó mucho esfuerzo, muchas peleas, muchas mesas distritales, con secretarios y secretarias de cultura traídas aquí a la localidad, y ni siquiera yo, o sea, yo estoy hablando de la gente que estuvo atrás de Sí, nosotros. Yo soy como no alcanzo a ser la vieja generación, sino como la intermedia, como la intermedia. Pero antes de eso, y pues usted, John lo mencionó ahorita, pues obviamente Manuel Ballesteros, Jesús Montoya, William Fortiche, Javier Rodríguez, por favor que no me escape ninguno así de los que yo por lo menos conozco, y además ellos, Mauricio Alemán, pero además ellos venían algunos con digamos, apalancados o jalados o incluso de más atrás de todo lo que ocurría en el centro de Bogotá. Todo lo que ocurría con el Teatro La Candelaria, con la Corporación Colombiana de Teatro, todo ese tipo de cosas. Desde ahí se empieza a jalonar muchas cosas para este lado. Muchos proyectos que venían de nivel nacional, o sea, se aterrizaron aquí y gracias a eso empiezan a tomar forma esos procesos, ¿sí? Entonces, muchos chinitos de ahora creen que esto es generación espontánea y entonces vienen a echar discursos. No, eso no es así. Y entonces, como uno no es hippie, con todo el respeto que me merecen los hippies, y uno me mete con una camisa de cuadro, entonces usted ya es un burócrata, ese tipo de cosas. Entonces, no, así no es. Y precisamente lo que usted dijo, es decir, todos esos procesos ahora dan pie para que eso proliferara. Obviamente ha habido políticas distritales. Yo recuerdo mucho en la época de la presidencia de la alcaldía de Gustavo Petro, hubo mucha proliferación de esos grupos nuevos. Se apoyó muchísimo, sobre todo aquí en Kennedy. Sí. Que no hayan aprovechado, eso sí es otra cosa. Que no le hayan sacado el mejor jugo a eso es otra historia. Pero les abrieron las puertas completamente, todas. Incluso más que todos los que veníamos de vieja y mediana escuela. Porque además estábamos estigmatizados ya para esa época. Claro. Y entonces pasa por todas estas organizaciones culturales. ¿En qué momento decide iniciar la carrera de Derecho y por qué? Esa pregunta se la hacen a uno cuando entra a estudiar Derecho, ¿no? Supongo, ¿no? O sea, ¿por qué quiere estudiar Derecho? Alce la mano, ¿usted cómo se llama? ¿De dónde viene y por qué quiere estudiar Derecho? No, pues yo creo que uno estudia lo que le gusta. Yo creo que hubo varios factores que determinaron que yo estudiara una carrera. Yo creo que el factor más importante siempre fue mis ganas de estudiar una carrera superior, tener educación superior, ser profesional, siempre. O sea, no voy a decir que escogí la primera que se me ocurrió, no, tampoco. O sea, lo primero es que tenía claro que quería ser profesional, sin importar lo que fuera, pero quería ser profesional. O sea, estoy hablando de mucho antes de saber que iba a estudiar Derecho. Posteriormente creo que la habilidad en algún momento, tal vez en una charla con una terapeuta, psicóloga o en el colegio, alguna vaina, siempre le dicen a uno, venga, usted tiene que ubicarse en donde usted sienta que es fuerte. Entonces, para mí las ciencias sociales siempre fueron mi fuerte. A mí me gusta mucho la historia, los sociales, la geografía, la democracia, todo ese tipo de cosas. Mi papá creo que también fue una influencia muy fuerte, a pesar de que pertenecía a una religión donde todo eso estaba como muy enmarcadito y ojo con, bueno, de hecho, esta iglesia a la que pertenecí no participa en política. Entonces, al no participar en política, eso ya crea otra tara. Eso es un punto a favor para esa iglesia. O sea, y lo digo con todo el respeto, pero sí, o sea, ya hoy en día las iglesias ponen ediles, ponen concejales, se ayudan a poner presidentes, bueno, en cierta medida, pero chévere por ese lado. No, ellos no participan por un principio que ellos dicen que pues el reino es el reino de Dios. Entonces no participan en política, entonces nadie vota, ni hay candidatos, ni apoyan a nadie. O sea, ni izquierda, ni derecha, ni de centro, ni de nada. Entonces, pero mi papá, volvemos al punto de mi papá pues como sí tuvo un pasado, tuvo una vida antes de estar ahí. Mi papá hablaba mucho de sus historias de su pueblo donde él nació en Usme, que hoy es localidad de Bogotá, pero en esa época era un municipio aledaño a Usme, y es un pueblo netamente liberal. Fue muchísimo tiempo un pueblo liberal
acuérdense todos ustedes que se dice que los putos liberales y machos, tal cual, así era el pueblo de este municipio. Entonces mi papá contaba muchas historias de Gaitán, de todo ese tipo de cosas, de todo lo que se vivió, a pesar de que él estaba muy pequeño cuando lo de Gaitán, pero se acordaba de muchas cosas. Mi tío fue mucho más activo en la política, él sí alcanzó a estar en algunas listas por al consejo en ese municipio, por el Partido Liberal. Bueno, entonces todo este tipo de cosas hicieron que a mí me empezara a gustar mucho la historia. Mi papá contaba muchas historias. Sí. Mi papá era un contador de historias. Y la historia siempre me ha parecido muy, muy interesante. Yo creo que si hubiera tenido la oportunidad de estudiar historia en vez de derecho, tal vez lo hubiera hecho. De hecho, todavía lo pienso. Lo que pasa es que la historia de pronto económicamente... No, es que me gusta comer, dijo. Ese le pregunté a otro abogado y él me dijo lo mismo. O filosofía o derecho, pero es que me gusta comer, me gusta vivir bien. Claro, entonces evidentemente la historia dependiendo de... Ahora, todo eso depende, ¿no? Es decir, yo no creo que no haya carrera que sea mala, sino gente que no le pone como la perspectiva de lo que toca. Entonces, eso marcó un poco. Evidentemente... Nos van a caer todos los historiadores acá. Sí, no, los van a levantar. Entonces, y mi primera compañera era abogada, estaba estudiando Derecho. Pues, a cada cual lo suyo. Eso de todas maneras empezó a influenciar un poco más. Claro. Yo ya traía como la cosa de las sociales y eso. De hecho, lo que acaba de su merced decir, había una carrera en la universidad donde yo estudié que se llamaba Filosofía con énfasis en política. Filosofía política. Esa me gustaba muchísimo más. Pero también pues pensé, yo dije, bueno, ¿cuál es el campo de un filósofo? Sí. Con énfasis en política, ¿no? Pues muchas cosas, puede ser maestro, puede ser escritor, puede ser analista, hay muchas cosas, pero sentía que podía hacer mucho más si me iba por el lado del derecho. Entonces tomo la decisión y yo arranco realmente a estudiar derecho en el año 2004 en una universidad pública. Yo hice 2 semestres en la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, una muy buena universidad también. Pagaba muy poquito, pagaba por declaración de renta, entonces pagaba muy, muy poquito. Muy buena universidad. De ahí se graduaron, de ahí tengo muchos amigos que obviamente se graduaron mucho antes que yo. Sí. Porque de ahí empecé a tomar otro tipo de decisiones un poco, bueno, decisiones. Y me llevaron de aplazar esos 2 semestres y salto hasta el 2008 a la Universidad Libre. Que fue otro propósito. Yo dije, no, pues me salí de allá, ahora fue pucha, ahora la presión es más alta y la vara está más alta, ahora me voy a graduar de una universidad privada y una universidad popular y tal, y bueno, y toda la historia. Entonces empecé a ver la historia de la Universidad Libre, me pareció muy interesante y arranco ahí en la Libre a estudiar de día como un niño gomelo, como si yo tuviera quien me mantuviera. Sí. Y pues obviamente pasé ese año, pero sabía que no podía estudiar de día, porque para estudiar de día usted necesita o que lo mantengan o tener plata o tener, no sé, en esa época bitcoins todavía no. Entonces... Y ahorita tampoco tenemos. Menos. No tenemos. Entonces, de ahí empiezan a pasar una serie de cosas. El año siguiente no pude estudiar, en el 2009, en el 2010 vuelvo y arranco, tuve ahí... lo que a algunos nos afecta más que a otros es la crisis del derecho. Yo le puse la crisis del derecho, pero es más como la crisis de la vida. Entonces llegó un punto en que yo dije, ¿yo qué estoy haciendo con mi vida? Y boté todo para la mierda. Y entre esas la carrera nuevamente. Entonces volví a Placé. Y ahí sí aplacé 2010 y 2011. Un amigo que me hice en el 2008, que había seguido la carrera y estaba en un cargo de elección popular dentro de la universidad, me dijo, venga, termínela, hágale, tal, o sí que. Me ayudó a ingresar nuevamente y bueno, pues tanto como que me ayudó a ingresar, no, sino me dio el impulso. Claro, la motivación. Me dio la motivación y me dijo, digamos, el tema también ahí era de plata, me dijo, lo que máximo que puedo hacer es ayudarle a que la misma universidad le preste internamente. Eso eran 10, yo creo que era un grupo selecto de personas a las que les pasaba eso, porque la otra dificultad era lo económico, ¿no? De todas maneras, era una universidad privada, entonces el reto era más alto y efectivamente lo logré entrar, me pidieron como el 25% de lo que costaba el año, esa universidad era anualizada y empecé a pagué ese 25% del primer año y tenía que pagar mensual, cuotas como de 500,000 pesos y obvio no las tenía.
pero pues fui muy juicioso, iba ahorrando todo lo que podía, trabajaba entonces con las organizaciones de las que hablamos, con Espacios de Vida, con Teatrama, y ya la cosa empezó a mejorar económicamente, ya empecé a hacer otras actividades complementarias también, y siempre pagué, ahí para adelante si no paré, 12, 13, 14, 15 y en el 16 termino materias, sustento mi tesis, me demoré en graduarme producto del inglés, porque pues mi inglés no me fue muy bien en el examen, entonces tuve que hacer un año de inglés en la misma universidad, eran unos cursos que duraban, póngale usted 4 meses, 3 o 4 meses, pero pues para llenar cada curso era una terapia, entonces era mínimo 20 y siempre habían 15, 12, entonces eso se demoraba, entonces por eso se demoró el año. Y ya logré graduarme en el 2019, finalmente me gradué en el 2019. Obviamente durante todo ese tiempo pues pasaron muchas cosas, la época maravillosa de la universidad, mientras todo eso pasaba pues tenía hijos con mi segunda esposa, con mi actual compañera, te amo, y el derecho marcó definitivamente mi vida. Y creo que no me arrepentí. Desde el primer día cuando entré nuevamente, desde la primera vez en el 2004, pero en el 2008 igual, definitivamente dije, sí, esto es lo mío. Y me sentía muy a gusto y tuve profesores buenos, malos, todo eso, pero me sentía a gusto. Nunca dejé el lado el tema cultural. Siempre, 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 siempre estuvo ahí ligado y siempre seguirá ligados. Sí. Ahorita pues estoy ejerciendo unas actividades en una entidad del distrito que son puramente de derecho. Me hace mucha falta el tema cultural porque pues ese es un ambiente que me vio desde la adolescencia y me ha acompañado por mucho tiempo. Por eso estudié derecho, porque le podía servir más a la comunidad desde este campo. Le había servido ya y habíamos llegado a las comunidades con el tema cultural porque Sí. las escuelas de formación artística hicieron que muchos niños y jóvenes cambiaran su vida como la mía. Lo mismo los festivales y todo eso, pero el derecho se convirtió en otra herramienta muy importante para poderle llegar también a esas comunidades. ¿Qué tal? Bueno, ya fue en el 2019, pero ¿qué tal fue esa sensación de verdad, después de tanto tiempo, poder de verdad lograr tener el título profesional? Después de todos esos esfuerzos, porque fue muchísimo y me consta. Fueron muchos sentimientos encontrados, ¿no? Porque pues por un lado estaba mi mamá era de las más felices de todos los invitados de esa graduación, era mi mamá. O sea, eso sí, mi mamá no cabía la felicidad, no sabía dónde hacerse para la foto. Cuando me dieron el diploma y vendían un tubito para guardar el diploma, ella me compró el tubito. No, eso fue la locura. Pero lo que sí ocurrió es que yo estaba en mora conmigo mismo. O sea, yo estaba en deuda alta porque yo terminé materias 2016, 17, 18, 19, 3 años. Entonces, como que había entrado otra vez en ese estado de hibernación y de aletargamiento. Y entonces yo, hey, marica. Y me acordé en ese 2019 me acordé de una frase de un profesor de Derecho de Familia que tuvimos que desafortunadamente falleció y que nos decía, muchachos, cuando ustedes terminen materias, por favor, rapidito se gradúan. El que no se gradúa, y esto lo voy a decir con todo respeto, no tengo nada en contra de las personas que no se hayan graduado, el que no se gradúa es otro bachiller más. ¿Y por qué nos decía eso? Decía, porque infortunadamente en este país un bachiller no es nada. Pero si uno con título muchas veces no es nada, ¿no? ¿Cómo será una persona que de verdad no tiene, que apenas tiene un bachillerato? Entonces, claro, eso fue un campanazo. Eso fue un campanazo y yo inmediatamente dije, no, tengo que ponerme las pilas. Y en cuestión de 6 meses, de junio de 2019 a diciembre 19 que me gradué, diciembre 19 de 2019, fueron 6 meses en los cuales saqué todos los problemas que tenía, que materias, que una cosa, que documentos, que la otra, que pague, que esto, y chao, me fui. Y obviamente la felicidad fue, pues ya uno se siente en otro nivel. Infortunadamente para mí, eso sí debo decirlo. Infortunadamente la sociedad nos clasifica y nos encasilla y nos etiqueta. Y entonces ya es automático, o sea, es automático, es tanta la carga de la sociedad de tienes que graduarte, tienes que casarte, tienes que tener hijos, tienes que tener apartamento, tienes que tener carro. ¿Cuándo vas a comprar tu carro? ¿Por qué no tienes una mascota? Y
que cuando uno lo logra, pero ya después cuando uno tiene conciencia dice, oiga, marico, no seas huevón. Y cuando ya uno lo logra, uno dice, uy, ya me siento, uf. Pero ya cuando uno vuelve a la realidad, porque un recién graduado de todas maneras para salir a Es producir difícil. es difícil. En este país es difícil. Bueno, volvamos un poquito atrás, Barú. Y hablamos de todo lo complejo que ha sido este trasegar por el sector artístico y cultural en Bogotá. Hubo un momento que fue, pues no sé si fue tan determinante para muchos, no sé si fue determinante para usted. Fue un momento en que llegaron unas amenazas a los gestores, a organizaciones con nombre propio, a gestores y organizaciones por el trabajo que se estaba desarrollando en la localidad. ¿Cómo fue ese momento? Ay, yo tengo tantos sentimientos, tantos pensamientos encontrados frente a eso, porque evidentemente había gente muy buena haciendo mucho trabajo. El año pasado me encontré con alguien que aprecio muchísimo, muchísimo, muchísimo. Obviamente no voy a mencionar el nombre porque estuvo dentro de los amenazados. Y hablábamos acerca del tema y todo cómo le volcó la vida, el vuelco que le dio la vida a él y a su entorno, a su familia, a sus compañeros de colectivo y toda la cosa, producto de esto, y cómo se van, cómo les toca cambiar prácticamente todo, producto de estas amenazas. Digamos que a mí no me tocó directamente porque en esa época yo tenía una distancia, había tomado un poquito de distancia frente al sector cultural, producto de mi anterior relación, antes de, quiero decir, del 2008 para atrás, y era que ahí había como un problema entre mi vida allá y mi vida con la cultura, con lo cultural. Entonces, como que a esta persona no le interesaba mucho el tema. Genera conflicto y eso es otra cosa también que siempre sucede. Y, digamos, estar en el sector genera conflicto en ese tipo de relaciones, en los vínculos, Cuando la otra persona no hace cuando no parte hace parte. Exacto, entonces eso me generaba, entonces yo estaba como de ladito, como de no de ladito, pero sí vi que mucha gente de las que estuvieron amenazadas, pues algunos cerraron, se fueron, les tocó cambiarse el nombre de sus grupos, toda esa cosa. Hubo una organización que se exilió de la localidad, Hubo organizaciones que se exiliaron de la localidad. cambiaron nombre, todo. Todo. Entonces, pues digamos que fue muy fuerte. Mm, fueron muy resilientes, ya después con el tiempo, como que la cosa les pintó mejor, como que también fue otra oportunidad como para cambiar en lo que estaban y como que se dispararon otros en el buen sentido de la palabra, pero de todas maneras no deja de ser un sentimiento de zozobra, ¿no? Porque pues aunque nunca se materializó ninguna de las amenazas, porque Afortunadamente sí. muchos siguieron de todas maneras trabajando afortunadamente, pues uno no sabía si sí o no. Entonces, no hay nada peor que la incertidumbre. Claro. Es mejor uno saber, no, pues si lo van a matar, pues mátenlo. Si lo van a secuestrar, bueno, si usted ya sabe. Pero como que pilas, que se abran, que los tenemos fichados, que las organizaciones sociales, que las ONGs, y además en ese momento político, ¿no? En el que estaba el país, Sí. que estábamos enfrentando todo lo del falsos positivos, todo lo que se había destapado, todo lo que se venía y cómo la ultraderecha estaba en el poder instigando a todas estas organizaciones. Entonces no dejaba a uno darle miedito y cosita, pero pues yo estaba como que un poquito al otro lado. Ya después cuando vuelvo, entonces ya la cosa se ha calmado mucho y como que se había renovado un poco, como que ya estaba más calmado, pero no dejó de ser bien incómodo. Sí fue incómodo, fue fuerte porque generó también muchas dinámicas. O sea, lo que decíamos, hubo gente que se exilió de la localidad, hubo gente que no siguió trabajando, que dejaron de trabajar un tiempo, otros que muy fronteros y muy fuertes siguieron ahí al pie del cañón y siguieron trabajando en pro del sector cultural de la localidad desde ese sentimiento de temor, desde ese sentimiento de miedo, porque muchos de ellos de verdad fue una cosa tenaz. Afortunadamente, como lo decía, nunca se materializó. Eh, Creo que fuimos afortunados en la localidad porque en otras localidades han pasado cosas, han habido casos de líderes culturales y sociales que desafortunadamente sí cayeron en todo el tema de la violencia que ha llegado también pues
a la ciudad, porque muchas veces pensamos que es solo en lo rural, en el campo, pero aquí en la ciudad también hay esos ejercicios de poder donde los que estamos haciendo algo en pro de la comunidad, muchas veces desinteresadamente, porque también eso es otra cosa que hay que mencionar, o sea, aquí en esto no es que nos hagamos millonarios, en esto no es que tengamos las grandes fortunas, así muchas personas lo digan, que hablan desde la desinformación, pero este es un sector que es muy difícil, que pues también le quería preguntar eso, porque me parece muy loable, muy fuerte todo lo que usted hizo para sacar su carrera, una carrera costosa, con todo lo que implica teniendo familia, teniendo hijos y haciendo parte del sector artístico y cultural que pues ya lo estamos diciendo, no es como lo mejor en cuanto a lo económico. Muy pocos lo logran, muy pocos realmente. O sea, nos podemos mantener, pero de verdad generar una estabilidad y cambiar un nivel de vida a uno más elevado, pues es muy difícil. Entonces, bueno, pues felicitarlo por eso. Gracias. Y aquí estamos, aquí seguimos, ¿no? No, toca hacerle, toca seguirle haciendo. Digamos que en esa época, pues evidentemente, pues ya con mi actual compañera desde ese momento, en el 2008, agosto, septiembre para acá de 2008, pues obviamente pues el apoyo también fue incondicional. Ella también pues trabajaba y obviamente aportaba y toda la cosa, y íbamos a la par. Eh, digamos que en este sentido, yo pasé un poco de la parte artística. No puedo decir, yo soy muy respetuoso del tema artístico. Yo no puedo decir que yo fui artista. Yo hice parte de procesos de formación y de procesos de creación artística. Sí. Pero que yo diga que fui actor, y no, eso es para la gente que de verdad se consagra, porque eso es todo, eso es un estilo de vida, eso es un proyecto de vida y es muy bonito además. Entonces, mi respeto total por la gente que hace teatro de calle, que hace teatro de sala, bueno, todas las diferentes artes escénicas. Y entonces, pero lo que sí yo hice fue, a mí me empezó a gustar más la gestión cultural. Entonces aprendí, al lado de esta gente que ya sabía, aprendí cómo formular un proyecto, aprendí cómo presentar un proyecto, aprendí cómo defender un proyecto y aprendí cómo ejecutar un proyecto. ¿Con qué? Pues con los recursos del Estado, es que los recursos están ahí. Entonces, durante muchos años, pues se hizo de esta manera y yo lo aprendí a hacer. Entonces me sentaba, redactaba, escribía, tal, la cosa. Y entonces, pues eso hizo que tuviéramos proyecticos, varios proyectos en donde podíamos estar ejecutando, haciendo cositas. Entonces, pues claro, había que camellar. La gente cree que no, pues es que como son artistas, son chabacanes. Yo creo que yo vine a descansar fines de semana después de la pandemia para acá. Y ni eso, porque bueno, esa es otra historia, pero mientras estuve inmerso completamente en este ambiente, ¿cuándo se hacen los festivales? Los festivales no se hacen un miércoles a las 8 de la mañana. Hay que montar el viernes en la noche y hay que estar sábado, domingo y lunes muchas veces. Y que Sí. hay que trabajar pues, los fines de semana. Entonces hay que trabajar muy duro. La recompensa, ¿cuál es? Pues claro, lo económico, pues porque a usted le pagan, pero adicionalmente, pues ver a la gente contenta y tal, y la cosa, y estar y hacer relaciones como esta, así como con usted. Yo recuerdo mucho también del tema del rap, devolviéndome un poquito, por ejemplo, ahorita me estaba acordando del tema con Solín, con Retórica, Sí. grandes personajes también, digamos que como que a la par empezamos a hacer esa amistad. Yo tengo muchos recuerdos del Festival del Sonido del Bajo Territorio, que siempre me pareció muy bacano. Entonces, pero todo eso fue producto precisamente de ese trabajo y de ese esfuerzo. Entonces, por eso se pudo, era muy organizado y se sostenía la cosa y pudimos sacar una carrera adelante gracias a eso y a la familia y etcétera. Pero no es fácil, no es para nada fácil. Rápidamente, Baruch, lo hablamos al comienzo, digamos, parte de este proceso que estamos haciendo aquí con micrófonos, cámaras, todo el set, hace parte de esas becas, de esos premios, de esos estímulos que salen por medio de la Secretaría de Cultura, por medio de IDARTES, incluso por el Fondo de Desarrollo Local, por las convocatorias locales. ¿Cuál es la importancia de esto? ¿Cómo ha visto usted todo este proceso de fortalecimiento o no para las agrupaciones de la localidad y a nivel distrital? Lo que yo le mencionaba hace un rato, pues todo esto ha sido producto de muchos años, de mucha gente, no solamente Kennedy, de muchas localidades, de gestores de todas las localidades empujando, 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 siempre exigiendo.
siempre ahí como al lado de este tipo de cosas. El tema de las becas y todo esto, pues, tiene de largo como tiene de ancho, así que no nos vamos a extender mucho, pero lo que sí puedo decir es que, y no solamente en lo distrital, sino en lo local, yo siempre he creído que a las agrupaciones, a los colectivos, los emergentes, los nuevos, los no tan nuevos, hay unos no tan nuevos, todavía les falta un poquito frente al tema de organizarse y ver la cultura, y me van a matar por esto, como una empresa cultural. Y es que, de todas maneras, para que esto se dignifique, el artista debe recibir el pago justo. Pero, ¿cómo llegamos a eso? Entonces, voy a poner de ejemplo su grupo en su momento, el que usted sea parte, por el cual además nos conocimos, KL. Sí. En parte también nos conocimos por KL. Ustedes tenían muy bien organizado. Para la época tenían mejor organizado que cualquier grupo de rap aquí en Kennedy, me atrevería a decir que en Bogotá. Sí. Me atrevería a decir que en Bogotá, frente a muchas cosas que los otros no se preocupaban. Lo mismo ocurre, analógicamente, lo mismo ocurre con muchos grupos de danza, de teatro, de títeres, ¿Por qué? Porque, por un lado, puede ser que las personas que integran estos colectivos se dedican exclusivamente a lo que saben, que es el arte, sí, a ser artistas. Eso no está mal, eso es lo que deben hacer porque es su vocación. Sin embargo, siempre debe haber una parte de gestión. Claro. Siempre, porque si no, entonces... No va a pasar nada con esa puesta en escena. No va a pasar nada. O sea, usted puede tener la mejor puesta, fue el mejor actor del mundo, pero si no sabe venderlo o si no tiene quien se lo venda, pues ahí se quedó en el local de su casa o en el estudio o en la sala de teatro donde ensaya. Eso, ¿por qué este contexto? Porque pasa con las convocatorias. Muchos años seguimos con becas, estímulos y tal, y viene quedándose la gente, los mismos, casi que con los mismos. Para los festivales no sé qué, para sí sé más. ¿Por qué? Pero no es porque, y muchas veces la gente, es que es las roscas, es que no sé qué. No, muchas veces, ¿qué ocurre? Pues que estas organizaciones no se organizan. Claro. Y entonces no tienen una persona que se dedique exclusivamente, usted formula, usted presenta y usted responde. Eso es lo que hay que hacer. Se han abierto muchos escenarios. En este cuatrenio, digamos que lo novedoso que yo he visto es Bogotá local. Y yo he visto que ha llegado, desde lo poco que vi, muchísima gente nueva, entre comillas nueva, con algunos productos. Sin embargo, creo que no se hizo no hay mucha rigurosidad frente al tema de la calidad. Uh-huh. En eso sí tengo que ser un poco crítico, que he visto cosas que uno dice, pero ¿esto qué es? Y los que son buenos, pues como que no le miden mucho a eso, porque también, digamos, el desgaste, de pronto el recurso no es muy alto. Y entonces eso hace que este tipo de convocatorias o programas pierdan nivel. Creo que debe equilibrarse. ¿Qué ha pasado desde lo local? Pues desde lo local he sentido que, como nunca antes en la historia de Kennedy, el presupuesto de cultura creció enormemente. En eso hay que aplaudírselo a la administración local, pero creo que la articulación con el sector no se dio. Y no se dio tal vez ni siquiera porque la administradora local, es decir, la alcaldesa, no lo hubiese querido. Pues porque los alcaldes locales tienen como 110 funciones de acuerdo al decreto que lo regula. Claro. Tienen muchas vainas que hacer y creo que cultura es como allá lo último tal vez de lo que tendrían que preocuparse, porque dirían, pues si les pongo más plata, pues es más fácil. ¿Qué ocurre? Que infortunadamente su equipo local de cultura, el equipo local de cultura del Kennedy, nunca logró articularse con el sector, jamás. No hubo empatía, no hubo compromiso, no hubo ni siquiera un recorrido, es más, ni siquiera hubo cómo preguntar el antecedente de aquí para atrás. Vuelvo, insisto, yo siempre he salido en defensa, incluso participé en un plantón frente a la alcaldía de Kennedy. Salió la alcaldesa a atendernos, yo iba como consejero local de cultura, y mi reclamo fue ese. Mi reclamo no fue, usted se roba la plata, es que usted es mala. No, mi reclamo fue, alcaldesa, usted hizo lo que ningún alcalde hizo aquí para atrás, que fue subirle a cultura miles de millones, gracias. Pero es que su equipo no interlocuta con las comunidades. Sí.
Entonces, bueno, eso quedó ahí. Y fue complejo. Creo que sigue siendo complejo. Y espero yo que parte de esta nueva generación, he visto una mezcla entre la nueva generación de actores culturales. He visto como la resurrección de algunos antiguos y ahí como una amalgama, una mezcla que ojalá como el producto esto sea que de verdad volvamos a encaminarnos hacia donde iba. Tenemos en Mora algo muy importante y es la Casa de la Cultura de Kennedy. Tuvimos la oportunidad hace casi 30 años de tenerla y desde ahí no ha pasado nada. Ahorita hay una oportunidad con la Hacienda Las Margaritas, eso está ahí como lento, pero creo que hay otras alternativas que se podrían explorar. Kennedy necesita urgentemente una Casa de la Cultura y esa fue una de las peleas que di desde el Consejo Local. Afortunadamente, pues literalmente me mamé de patinar en aceite y por eso decidí dejar ahí. Y arranqué mi capítulo como dedicado exclusivamente al derecho. Me hace falta la cultura, pero en algún momento sé que me la voy a encontrar otra vez. Bueno, pues después de hora y pico, ya hora y 20 casi aquí hablando con nuestro amigo de la casa, Baruch. ¡Ay, madre! Terminamos de esta manera. Igual se queda mucho siempre, yo creo que siempre va a quedar tema para hablar. Muchos, pero los que tocamos el día de hoy han sido sumamente pues, interesantes y pertinentes para esto que es reconociéndonos, porque ya nos conocíamos, pero a partir de estas charlas, de estos diálogos, empezamos a generar un proceso más allá de cosas que de pronto no hemos identificado uno del otro, porque esto, a la larga, este podcast es muy personal mío. La gente que está viniendo aquí son amigos, son gestores con los que he trabajado, con los que he compartido en este sector, y es para mí un gusto reconocerlos, verlos más allá de lo que nos hemos visto muchas veces en los espacios, en los eventos, en las tomatas, en todo. Entonces, Baruch, muchísimas gracias por estar aquí en Malagana Studio. John, muchas gracias. Y a mí no me pagaron, yo vine porque quise. Aquí a nadie se le paga. Esto es Reconociéndonos Podcast, nuestra primera temporada. Esperamos tener muchas más temporadas y poder seguir teniendo este tipo de discusiones con los amigos de la casa y con los que no son amigos también, porque para eso es el espacio. Listo, de una, aquí estaremos. Me sigue invitando. Así va a ser. Hágale.